La angina variante de Prince-Metal, ¿ya? Es una angina que se da, es un dolor que se da por espasmo de arterias coronarias, ¿ya? Ese espasmo es temporal, no tiene nada que ver con una enfermedad aterosclerótica, o sea, puede ser que la arteria esté completamente permeable y bajo ciertos estímulos, ¿sí? Sobre todo se ha visto relacionado el estrés, uso de drogas como cocaína, alcohol, cafeína, pueden desencadenar, y el frío también, pueden desencadenar este espasmo y provocar un dolor, ¿sí? Característicamente es un dolor que dura menos de 20 minutos, ¿sí? Cede espontáneamente y pues se puede manejar terapéuticamente hablando con Isorbide sublingual en algunas situaciones cuando el dolor es muy fuerte, 0.4 miligramos, ¿ya? Viene la tableta sublingual de Isorbide, los nitratos. Ahora, en la angina estable, en la angina estable ya hay una obstrucción de la arteria coronaria, o sea, la arteria coronaria ya tiene una placa ateromatosa, ¿sí? Entonces, al tener una placa ateromatosa, pero esta placa, como su nombre mismo lo dice, esta placa está estable, o sea, no está rota, es una placa lisa, que deja pasar la sangre con normalidad. Pero al aumentar la demanda metabólica de oxígeno, como por ejemplo el ejercicio intenso, secundario al ejercicio intenso, se puede aumentar la demanda y la cantidad de sangre que pasa a través de esa arteria puede terminar viéndose afectada, ¿no? Entonces empieza el dolor, es un dolor característicamente que dura menos de 20 minutos, también cede con el reposo, ¿no? Si se desencana con el ejercicio va a ceder con el reposo, ¿ya? Ahora, ya yendo a lo que es per se la angina inestable, que ya es parte de los síndromes coronarios agudos, ¿sí? Ya es parte de los síndromes coronarios agudos, la angina inestable. La angina inestable ocurre porque esa placa que ya está dentro de la arteria se rompe y al romperse se forma un coágulo, un trombo, ¿sí? Este trombo obstruye parcialmente la luz de la arteria y al obstruir parcialmente la luz de la arteria va a provocar una isquemia temporal y esa isquemia se traduce como un dolor precordial, ¿sí? Este dolor habitualmente dura más de 20 minutos. Habitualmente no va a dar cambios en el electrocardiograma, habitualmente, aunque puede presentarse alguno, como por ejemplo puede ser una onda T negativa, que es de isquemia, puede presentarse, pero lo habitual es que esté normal. Las troponinas van a estar normales porque no hay daño miocárdico. La isquemia dura tan poco tiempo que no llega a provocar daño alguno en las paredes del miocardio, por tanto las troponinas van a salir normales. Y pues el dolor no cede con el reposo habitualmente, ¿no? Eso ya es parte de un síndrome coronario agudo porque ya hay una rotura de placa que me provoca un dolor más prolongado, ¿sí? Ahora, típicamente el dolor precordial, vamos a tener dolores precordiales cardíacos y no cardíacos. Entonces, es importante que reconozcamos algunas características del dolor que me pueden orientar hacia uno u otro diagnóstico. Entonces, el dolor precordial de características cardíacas, primero no es localizable. O sea, si al paciente le digan que con un dedo identifique dónde le duele, difícilmente va a ser eso, porque es un dolor muy amplio que abarca una gran parte del tórax. Entonces el paciente va a venir con la mano sobre el pecho, con el puño sobre el pecho o ambas manos sobre el pecho, ¿no? Tratando de aliviar un poco ese dolor. El dolor no va a ser reproducible. ¿A qué voy? Por ejemplo, en un dolor somático, habitualmente a la presión o al movimiento este dolor aumenta en un dolor somático, ¿sí? Si yo le presiono la zona, el paciente va a referir más dolor. O si le pido que mueva el brazo, el paciente se va a quejar de más dolor. Eso me orienta a una causa no cardíaca, ¿sí? El dolor de la angina de origen cardíaco no es reproducible. O sea, si yo presiono el pecho no aumenta el dolor. Si le digo que mueve el brazo, tampoco no va a aumentar el dolor, ¿no?
El dolor es típicamente opresivo, ¿sí? Se acompaña, el dolor cardíaco se acompaña frecuentemente de síntomas vegetativos, ¿sí? Como por ejemplo palidez, como por ejemplo sudoración, ¿ya? En mujeres más que en hombres puede acompañarse de náuseas y vómitos, ¿sí? Más en mujeres que en hombres puede acompañarse de náuseas y vómitos. Luego, las irradiaciones típicas van a ser pues, a la zona mandibular izquierda, al lado izquierdo del cuello y a cara lateral interna del brazo izquierdo, ¿sí? Van a tener irradiaciones hasta esa zona. Ahora, hay otras zonas de dolor que son, digamos que, no habituales, pero sí son características de ciertos tipos de infarto, ¿no? Como por ejemplo puede ser el dolor en epigastrio, que es típico de los infartos de cara inferior, o el dolor interescapular con irradiación hacia hombro derecho, que es típicamente encontrado en infartos de cara posterior, ¿sí? No hay un dolor en la espalda, sino hay un dolor interescapular. El paciente refiere sensación de muerte, ¿sí? O sea, dice que se va a morir. Está muy activo, muy hipoactivo, o sea, no es un paciente que está agitado, disneico o muy agobiado por el dolor, todo lo contrario, es un paciente que está más bien tratando de respirar lento, un poco, inclusive puede lucir hasta abotagado. En mujeres puede presentarse otras características, como por ejemplo pueden tener mareos, sí, es más habitual la presencia de mareos, y síncope secundaria al infarto, es más habitual en mujeres que en varones. Y bueno, este dolor habitualmente dura más de 20 minutos, es una característica muy importante. Ahora, luego va a venir dentro de los SICAs, que ya empezamos, dentro de los síndromes isquémicos coronarios agudos, ya empezamos con angina inestable, va a venir lo que es el IMA-ST no elevado, el infarto de miocardio con ST no elevado. En este ya hay infarto, ¿sí? Ocurre lo mismo que en la angina inestable. Tenemos una placa, se rompe la placa, se forma un trombo, ¿sí? Ese trombo provoca una isquemia y luego el cuerpo logra reducir o estabilizar la placa. Pero el tiempo del cual duró la isquemia fue tal que ya logró provocar un infarto. Pequeño sí, pero ya logró provocar un infarto. Y como es superficial, es apenas leve este infarto, es en el endocardio, es subendocardio, en la capa endocárdica del corazón, ¿sí? Ahí es donde ocurre el infarto. Entonces, por tanto, ya hay una isquemia en esa zona, en la zona endocárdica. Entonces, es muy difícil que este infarto provoque alteraciones en la hemodinamia del paciente, porque el ciclo cardíaco, contracción y sístole y diástole van a estar conservadas. Pero sí lo que va a haber es ya va a haber elevación de troponinas, porque al haber fibras miocárdicas con isquemia, las troponinas van a aumentar. Entonces, en el infarto de miocardio con ST no elevado ya va a estar elevadas las troponinas. En el EKG va a haber ciertas características, obviamente. Si tenemos un infarto en el endocardio, abajo, la ST va a estar deprimida, ¿sí? Podemos encontrar un segmento ST deprimido, ¿sí? Y en algunas situaciones podemos encontrar una onda T de isquemia negativa, ¿sí? Aunque la onda T en el infarto agudo ST no elevado habitualmente es positiva. En el infarto la onda T habitualmente la onda T puede ser habitualmente positiva, ¿sí? Y en el infarto agudo de miocardio ST elevado, lo que ocurre es que igual es una placa que se rompe, que forma un trombo, pero ese trombo ya no es controlado por el cuerpo, provoca una obstrucción de manera permanente. La sangre deja de pasar, entonces obviamente toda la pared del corazón se va a infartar, ¿sí? Al provocar un infarto transmural ya se puede alterar la hemodinamia del paciente, ¿no?
y eso se va a traducir con una elevación marcada de troponinas. Y también, como ya es un infarto que afecta toda la parte hasta la epicárdica, por eso es que el segmento ST está elevado, ¿sí? Y va a haber presencia de ondas T negativas habitualmente. Digamos que a grandes rasgos son las características fisiopatológicas de cada uno de los 3 síndromes coronarios agudos. Ahora, cuando yo digo que hay una elevación del segmento ST o una depresión del segmento ST, ¿qué características deben cumplir estas modificaciones para ser sugestivas de un infarto? Lo primero es que sea en más de 2 derivaciones continuas. Si yo encuentro o veo una onda T negativa o un segmento ST elevado en solamente una derivada, eso no es un infarto, ¿sí? Para que sea infarto tiene que ser mínimo 2 derivaciones. O sea, doctor, si por ejemplo está B1 y B5, ¿ya es un infarto? No. ¿Por qué? Porque no son continuas, ¿sí? Tiene que ser continuo, o sea, tiene que ser B1 y B2, por ejemplo, o B2 y B3, y así, ¿sí? O derivada 2 y derivada 3, o derivada 3 y ABF, o sea, derivadas que sean continuas, ¿ya? Si no son continuas, tampoco es infarto, ¿ya? Entonces, la otra característica es qué tanto se tiene que elevar el ST para decir que es un infarto. Y la elevación siempre se tiene que comprobar desde el punto J. ¿Sí? El punto J es el punto donde termina el QRS. De ahí se ve la elevación del segmento ST. ¿Y qué tanto tiene que estar elevado? Tiene que estar elevado un cuadradito, como mínimo. Un cuadradito tiene que ser la elevación, ¿sí? Excepto en 2 derivadas, excepto en B2 y B3. En B2 y B3 esta elevación tiene que ser superior. ¿Qué tan superior? En varones menores de 40 años tiene que ser 2 cuadraditos y medio, mínimo. 2 cuadraditos y medio en varones menores de 40 años. En varones mayores de 40 tiene que ser mínimo 2 cuadraditos. Y en mujeres un cuadradito y medio. En esas 2 derivadas, en B2 y en B3, cuando están involucradas en el infarto, ¿sí? Bien, entonces, ya yendo para la parte terapéutica, cuando llega un paciente por emergencia con un dolor precordial, ¿sí? De características anginosas, con una duración mayor de 20 minutos, ¿qué debo de hacer? Me llega un paciente por emergencia con un dolor anginoso de más de 20 minutos de duración, ¿sí? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando llegue ese paciente por emergencia? No, sí, exacto. Debo tomarle un EKG dentro de los, como máximo, 10 minutos desde que llegue emergencia, ¿sí? Cuando tengo un paciente con un dolor anginoso y sospecha de un evento, un síndrome coronario agudo, tengo que tomarle un EKG dentro de los 10 minutos desde que ingrese el paciente y obviamente interpretarlo, ¿sí? Y si en caso yo tenga alguna, en el electrocardiograma, digamos algunas alteraciones o algunas modificaciones que me hagan sugerir un evento agudo, pues tengo que tomarle troponinas, ¿sí? Las troponinas que utilizamos actualmente son las troponinas de alta sensibilidad, troponina T y troponina I. Ambas son igual de eficaces, ambas son igual de buenas. No existen muchas diferencias entre una y otra, excepto en cuanto a pacientes que tengan enfermedad renal crónica asociada. En pacientes con enfermedad renal crónica asociada, la troponina T permanece más tiempo en sangre, ¿sí? Entonces no se recomienda el uso de troponina T, porque obviamente un paciente renal tarda mucho más en metabolizar cualquier producto que esté en la sangre, entonces
Si ya de por sí troponina T permanece mucho tiempo en sangre en un paciente renal, va a permanecer 2 a 3 días. Entonces, no es muy conveniente para hacer un seguimiento de los pacientes, ¿sí? Pero por lo demás son iguales, lo único que varía no es la marca del fabricante. Ahora, cuando yo tengo un paciente con un dolor anginoso, ¿sí? Y le tomo un electrocardiograma, y ese electrocardiograma encuentro evidencias de un infarto, le pido unas troponinas y me salen negativas, lo que corresponde hacer es repetir, ¿sí? Repetir. ¿Y por qué repetir? Porque habitualmente las troponinas positivizan recién pasada 1 hora del evento isquémico agudo. Entonces, si yo tomo este examen 1 hora antes del inicio del dolor, que sería lo ideal, puede ser que yo me encuentre con unas troponinas normales que me podrían hacer dudar un poco en mi diagnóstico clínico, ¿sí? El mismo concepto pasa si es que yo, por ejemplo, tengo un paciente con troponinas altas y un electrocardiograma normal. Se recomienda repetir el electrocardiograma cada hora, ¿sí? Cada hora. Ahora, respecto a repetir las troponinas de alta sensibilidad se pueden repetir cada 1 a 2 horas. ¿Ya? Las troponinas de alta sensibilidad se pueden repetir cada 1 o cada 2 horas. Muy bien. Entonces, yo voy a identificar mi paciente, mi lesión, y voy a tener, por ejemplo, un síndrome isquémico coronario agudo, un infarto agudo de miocardio con ST elevado, que digamos es el más complicado, en el que más cuidado debemos tener, ¿sí? Entonces, si yo tengo un IMA ST, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué? No. ¿Qué hacemos? Ya, entonces, lo primero que se tiene que hacer y el tratamiento inicial es hacer intervención coronaria percutánea, el ICP. Entonces, lo que dice la guía es, cuando yo tengo un paciente que he identificado un IMA-ST elevado, en ese contexto clínico, el paciente tiene que ir inmediatamente a ICP, intervención coronaria percutánea, lo que llamamos también una coronariografía. ¿Para qué? Para que de manera mecánica se ingrese por un catéter y se pueda sacar ese trombo que está obstruyendo el paso de la sangre. Ese es el procedimiento actual, ¿ya? Ahora, pasa que este procedimiento tiene un tiempo para poderse realizar. ¿Y cuánto es ese tiempo? Ideal, 90 minutos, ¿sí? Yo tengo 1 hora y media desde que empezó el dolor para poder hacer el ICP. Se podría esperar hasta 2 horas, ¿ya? De hecho, la guía anterior, el cambio ha sido este año, en el 2025. Digamos que la guía anterior me daba hasta 120 minutos, 2 horas. Pero la guía del 2025 le ha reducido a 90 como tiempo ideal y le ha puesto como un máximo hasta 120 minutos. Entonces, yo tengo mi paciente que tiene un IMA-ST no elevado, está dentro del tiempo, ¿no? Dentro de esta hora y media de plazo, le hago el ICP y ese es su tratamiento ideal. Ahora, ¿qué pasa si es que por un tema de tiempo el paciente no fuera a llegar a un centro? Porque obviamente no todos los centros tienen ICP, ¿sí? Entonces, si digamos mi paciente está en una zona alejada, en la cual por tiempo yo ya vi que se va a exceder de las 3 horas para acceder al lugar, ¿qué tratamiento le doy? Pues ahí sí va mi paciente. ¿Qué va a utilizar en ese caso? Sí, sería trombolisis. Trombolisis, ¿con qué? Pues va a ser el tratamiento trombolítico, idealmente con tenecteplase. ¿Ya? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es mejor tenecteplase? Porque pues tiene evidencia a favor de que funciona un poquito mejor
en los eventos isquémicos coronarios agudos con ST elevado, ¿ya? El tenecteplase se administra en bolo, solo una dosis, ¿sí? Que varía entre los 30 y 50 miligramos dependiendo del peso, ¿sí? Arranca con 30 miligramos para la persona que pese menos de 60 y se va subiendo 5 miligramos por cada 10 kilos. Se va subiendo 5 miligramos por cada 10 kilos hasta llegar a 50, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente en nuestro medio? Que no tenemos tenecteplase disponible, ¿sí? Lo que tenemos en Arequipa básicamente es alteplase, que es otro fibrinolítico que también funciona, se puede usar. La diferencia no es muy significativa entre uno y otro, entonces pues podemos utilizarlo. El alteplase sí tiene una terapéutica más complicada, ¿sí? Se administra bolos de 15 miligramos inicialmente, un bolo de 15 miligramos, independientemente del peso. Se le bolea con 15 miligramos y luego de eso, durante media hora, se administra una infusión de 0.75 miligramos por kilo. Durante 30 minutos le vamos a dar al paciente 0.75 miligramos por kilo de alteplase. Y luego, durante una hora, le vamos a dar 0.5 miligramos por kilo, ¿sí? 0.5 miligramos por kilo. Entonces, le voy a dar el medicamento durante una hora y media, ¿sí? El alteplase como fibrinolítico, ¿qué es lo que tengo que vigilar? Que no sangre el paciente, puede provocar sangrado del paciente. El caso es que se presente sangrado nasal, gingivorragia, hematuria o algún otro, se tiene que suspender inmediatamente el fármaco, ¿ya? Entonces, tienen muy pocas contraindicaciones, o sea, son muy pocas las personas que no pueden utilizar el alteplase, ¿ya? Por ejemplo, en los que hay que tener mucho riesgo son los pacientes que tienen metástasis cerebral, ¿sí? Si tiene un paciente metástasis cerebral, hay que sopesar riesgo-beneficio porque la probabilidad de que sangre un sangrado intracerebral de esa metástasis es muy alta. En pacientes que hayan tenido alguna cirugía, a nivel cerebral, dentro de la semana previa también hay que sopesar riesgo-beneficio, ¿no? Pero es el tratamiento ideal, ¿ya? Ahora, y al igual que el PCI también tiene tiempos, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo ideal máximo para administrar el fibrinolítico? O sea, me he súper preguntado, ¿cuánto es el tiempo ideal? O sea, ¿cuánto es lo ideal que desde que tiene el infarto hasta que yo le doy su trombolisis? Son 3 horas, ¿sí? Idealmente son 3 horas. Pero lo puedo llegar a usar hasta las 12 horas. Si es que mi paciente, digamos, no llega dentro de las 3 horas, igual lo puedo utilizar, pero lo correcto, lo apropiado para conseguir el mejor beneficio con el fármaco, es aplicarlo dentro de las 3 primeras horas de inicio del dolor torácico, ¿ya? Algunos pacientes, ahora pregunta, si mi paciente se hizo PCI, ¿se tiene que trombolizar también o ya no? Se tiene que hacer también, ¿sí? Pero lo ideal es hacer lo que se llama la trombolisis dirigida o localizada. ¿Qué quiere decir? Normalmente la trombolisis te agarran una venita en el brazo y te administran por ahí, ¿sí? O te ponen un catéter central y te administran por ahí. En cambio, cuando el paciente se le hace PCI, es durante el PCI, entonces se va con el catéter y justo antes del trombo se inyecta un poco se inyecta el trombolítico, entonces actúa directamente, digamos que licuando ese trombo que está ahí presente, ¿no? Entonces, de esa manera reducimos al máximo la probabilidad de eventos adversos, entonces eso me conviene mucho. Muy bien, ahora hasta ahí, digamos hasta esta parte, es lo que diferencia un IMA-ST elevado de un no elevado. ¿Por qué?
un IMA-ST no elevado, ¿sí? Se produce un trombo, digamos, por una placa. Sí se produce, ¿no? Se rompe la placa, se forma un trombo. Pero ese trombo obstruye la luz. No, la obstruyó por un momento, pero luego redució de tamaño a tal punto que, digamos, ya deja pasar la sangre. Entonces, nada sirve que yo le haga un ICP urgente, porque ya está abierto, ¿no? Y tampoco que lo trombolice, porque no necesito desobstruir, ya está pasando sangre. Entonces, digamos que si nos hacen una pregunta, ¿cuál es la diferencia terapéutica en el tratamiento entre un IMA-ST elevado y un no elevado? La diferencia es el uso de ICP y trombolisis, ¿sí? Ojo, de urgencia, ¿sí? De urgencia, porque algunos casos de IMA-ST no elevado se pueden ir a ICP, pero de manera programada, no de manera urgente, no con ese tiempo de 90 minutos ni nada por el estilo. Ahora bien, vamos a ver lo que es la terapia en global, o sea, la que aplica para todos los pacientes, ¿sí? Tanto los que tengan IMA-ST elevado como IMA-ST no elevado, ¿ya? Todos los pacientes necesitan tener anticoagulación, ¿sí? Anticoagulación. Y la anticoagulación puede ser con heparina no fraccionada, puede ser con enoxaparina y puede ser también con fondaparinux, ¿sí? De la misma manera que estudiamos cuando hicimos tromboembolismo pulmonar y TBP, igualito, la misma dosis, la misma forma, todo igual, ¿sí? Solamente que hay una pequeña diferencia, ¿no? Que es una diferencia muy importante con respecto a enoxa y fondaparinux. ¿Se acuerdan por qué vía se administra enoxaparina? ¿Por qué vía? ¿Cuál es su vía de administración de la enoxaparina? ¿Por vía? Subcutánea, ¿no es cierto? El fondaparinux también subcutáneo. La heparina no fraccionada, doble, ¿no? Puede administrarse tanto por vía endovenosa como por vía subcutánea en caso de profilaxis, ¿no? 5.000 cada 8, la dosis habitual de la profilaxis. Bueno, en infarto la diferencia radica en que las primeras dosis se dan endovenosas, tanto de enoxaparina como fondaparinux, ¿sí? No se recomienda en ninguna otra patología, ni siquiera en trombosis pulmonar masiva, dar enoxaparina por vía endovenosa. Ojo, la única indicación para enoxaparina endovenosa es en la dosis inicial para el tratamiento de un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Y de hecho hasta hace no muchos años era la única terapia que teníamos, porque pues en Arequipa no había ICP y tampoco llegaban los trombolíticos hasta hace unos 10 años atrás. O sea, que no es algo que lo estemos usando hace mucho tiempo. Pero sí, digamos que los anticoagulantes eran nuestras armas, nuestras únicas armas que teníamos para combatir este tema, ¿ya? Ahora, ¿qué más debemos darle al paciente? Paralelamente y consecutivamente, apenas diagnostique la enfermedad, tengo que aplicar primero calmar el dolor del paciente, ¿sí? Calmar esa angina. ¿Y cómo lo calmo? Con dos fármacos diferentes. Primero con opioides, ¿sí? Se recomienda. ¿Le puedo dar AINES para calmar el dolor? No, no están recomendados. Se recomiendan opioides semisintéticos, ¿sí? O opioides de baja moderada intensidad como el tramadol, ¿sí? El tramadol es el que se recomienda en estos casos, ¿ya? ¿Qué más se utiliza para calmar el dolor? Los nitratos, ¿no? Los nitratos, el dinitrato de isosorbide, ¿ya? Eso también se recomienda para manejar el dolor, para mejorar la perfusión. Sin embargo, ¿por qué mejoran la perfusión? Porque son vasodilatadores. Entonces, si tú tienes un vasito así que está medio obstruido, si lo dilatas, va a pasar mejor la sangre, mejor un poco. Digamos, en esa lógica se usan los nitratos. Pero los nitratos tienen una contraindicación. Tienen dos contraindicaciones muy importantes. O sea, no todos los pacientes les voy a dar nitratos. Entonces, ¿a qué paciente con infarto no le voy a dar nitrato? ¿Saben eso? ¿Recuerdan? ¿A quién? A
todos los pacientes que tengan PAS menos de 90. Si tu paciente tiene presión arterial sistólica menos de 90, no le puedes dar nitrato porque le va a bajar más la presión. ¿Por qué? Por la vasodilatación que provoca. ¿Sí? Y la otra, porque provoca un tema que se llama el síndrome del robo de las coronarias, ¿sí? Que por esa vasodilatación, normalmente, ¿qué ocurre? Cuando un vaso se obstruye a nivel coronario, las ramas aleatorias empiezan a mandar un poquito más de sangre para que llegue. Pero cuando tú excedes en la vasodilatación, esas ramas chiquititas se quedan sin sangre, porque toda la sangre empieza a pasar por las ramas grandes, ya no va por las ramas chicas, ¿ya? Y eso es lo que pasa, y es por esa razón que no deben utilizar, está prohibido que pacientes que hayan utilizado sildenafilo, o sea, Viagra, utilicen nitrato. Entonces, siempre cuando tenga un paciente varón, hay que preguntarle, ¿no? que si es que no ha tomado antes de que le aparezca el dolor Viagra, porque si le dan, lo asocian con nitrato, se puede morir. Entonces, tienen que consultar por eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Oxígeno, darle oxígeno al paciente, ¿sí? Pero no de manera profiláctica. La guía actual recomienda de que solo le administremos oxígeno al paciente si es que está saturando menor o igual de 90. ¿Sí? Si está saturando menor o igual de 90, oxígeno. Si está en 91, 92, no necesita. Entonces solamente si es necesario. Entonces, concomitantemente voy a hacer eso. Luego, se recomienda también doble terapia antiagregante. Doble terapia antiagregante plaquetaria. ¿Sí? Doble terapia. Y eso lo voy a hacer con de cajón aspirina. ¿Sí? Aspirina. Entonces, pero la doble agregación plaquetaria tiene una particularidad, que la primera dosis se debe dar una dosis alta, una dosis que se llama dosis de carga. ¿Sí? ¿Y cuál es la dosis habitual de carga de la aspirina? La que utilizamos en la práctica clínica normal, 300 miligramos, ¿sí? 3 tabletitas de 100. Es la dosis de carga. Que le voy a dar en un inicio y luego le voy a continuar a 100, entre 75 y 100 cada 24 horas, ¿sí? La aspirina, aparte de este tratamiento, también es sumamente importante porque es un fármaco para prevención secundaria. ¿Qué quiere decir prevención secundaria? Para evitar de que le pueda aparecer a la persona otro infarto, ¿sí? ¿Y por cuánto tiempo tiene que tomar aspirina un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio ST elevado? ¿Por cuánto tiempo tiene que tomar? ¿Por cuántos años? ¿O meses? ¿Ah? ¿Qué? De por vida. De por vida. Tiene que tomar toda la vida la aspirina, ¿sí? Como prevención secundaria, ¿ya? No como prevención primaria. Ok, entonces, la aspirina, ¿qué tipo de medicamento es? O sea, pero ¿cómo funciona? Es un inhibidor de la COX, ya no se olviden, es un inhibidor de la COX. Es un inhibidor no selectivo de tanto COX como de tromboxano A2, que es lo diferencia de los AINES. AINES es solamente COX, pero aspirina es COX y tromboxano, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro antiagregante? ¿Sí? Utilizo los inhibidores del enzima P2Y12, ¿sí? Y que son 3 básicamente. Y ahí sí más bien hay mucha variabilidad de cuál es mejor que otro, ¿sí? Tenemos el ticagrelor, el clopidogrel y el plasugrel. Mira, esos 3. Digamos, ¿cuál es el que utilizamos en la práctica clínica habitual? El más usado por mucho, el clopidogrel, ¿sí? Porque es el que más disponible tenemos en el país. Clopidogrel también lo utilizamos igual a dosis de carga, que es una dosis de carga similar a la aspirina. Utilizamos habitualmente 300 miligramos, ¿sí? Y luego continuamos a 75 miligramos cada 24 horas. El clopidogrel también se utiliza para prevención secundaria, ojo. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿También toda la vida?
No, en este caso no. Se utiliza como máximo hasta un año, ¿sí? Como máximo hasta un año, ¿sí? Se acompañan de los dos y luego de ese año se retira el clopidogrel, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias hay algunos de estos antiagregantes que es mejor. Por ejemplo, se dice que en pacientes que van a hacer PCI es mejor usar ticagrelor. También si los pacientes van a irse a trombolisis, es un poquito superior prasugrel. Ahora, si los pacientes no hacen ni una ni otra, sí, clopidogrel. Ojo, aún en nuestro país, ¿sí? Aún en Arequipa, a hoy, ¿sí? A hoy día, aún en Arequipa hay pacientes con infarto que no reciben ni PCI ni trombolisis. Ojo, actualmente en el Perú todavía sigue habiendo pacientes con, no en pueblos chiquitos, Arequipa metropolitana, todavía sigue existiendo pacientes que no logran acceder ni a PCI ni a trombolisis, ¿ya? Por diversos factores económicos, de falta de disponibilidad, etc. ¿Sí? Entonces, el clopidogrel sigue siendo una muy buena alternativa de tratamiento. Ahora, ¿qué más, aparte de lo que ya hemos mencionado, necesitan los pacientes? ¿Sí? Se recomienda utilizar yegas. ¿Sí? Se recomienda dar yegas a los pacientes. A la misma dosis que hemos aprendido para las enfermedades anteriores. ¿Qué recomiendan también dar a los pacientes? Beta bloqueadores. ¿Sí? Beta bloqueadores. Y finalmente, se recomienda dar antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como el espironolactona. ¿Ya? Esto porque se ha visto que estos antagonistas de los receptores inhiben de cierta forma la fibrosis de la miocárdica. Entonces, esas fibras miocárdicas que se han isquemiado, ¿sí? Pueden terminar en la fibrosis y aumentando el problema, el daño, ¿no? Entonces, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides se utilizan para reducir, digamos, esa cicatrización dañina en el cuerpo, ¿sí? ¿Los YECAs para qué se utilizan? Para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona y de esa manera se reduce un poco la poscarga, ¿no? Digamos que la carga de sangre que llega al corazón se reduce. Entonces es un corazón que está herido, ¿no? Entonces le cuesta un poco contraerse, entonces necesita menos sangre, ¿sí? Y finalmente los beta bloqueadores los damos porque ¿en qué momento se irrigan las coronarias? ¿En la sístole o en la diástole? ¿El corazón en qué momento se irriga? O sea, el corazón no es que solo bombea sangre, sino también necesita sangre para funcionar. ¿En qué momento el corazón se irriga? En diástole, ¿ya? El corazón se irriga en diástole, por tanto, mientras más dure la diástole, más tiempo para irrigarse tiene el corazón. Entonces, por tanto, me conviene tener diástoles prolongadas y eso lo logro con beta bloqueadores. Entonces, es otro tratamiento que también debe tener todo paciente, ¿sí? Entonces, vean que dependiendo muchas veces del factor de riesgo, habitualmente un paciente que se salvó de un infarto, de un IMA, ¿sí? ¿Con qué tratamiento debe irse? Obligatoriamente con su doble terapia antiagregante plaquetaria, ¿sí? Dependiendo del factor de riesgo, como por ejemplo en el caso clínico, se tiene que ir con anticoagulación, pero no es en todos los casos, ¿sí? No es en todos los casos que se tiene que ir con anticoagulación, pero sí con doble antiagregación plaquetaria. Ahora, hay unos scores que los han puesto, el score Grace, el score TIMI, ¿ya? ¿Para qué sirven esos scores? ¿Ya? Básicamente esos scores sirven ¿para qué? Sirven para que cuando un paciente, digamos que por muchas razones no pudo hacerse PCI y tú le hiciste trombolisis, ¿ya no le haces PCI? Sí le haces PCI, idealmente. Entonces, ¿para qué sirven esos scores? Sirven para ver más o menos qué tan urgente es que le hagas el PCI. Entonces, por ejemplo, si te sale un riesgo cardiovascular alto en el score team, en el GRACE, por ejemplo, a ese paciente se tiene que hacer ICP dentro de las 24 horas, sí o sí, ¿ya? Porque tiene un riesgo cardiovascular alto.
Si tu riesgo cardiovascular es medio, dentro de las 48 horas tienes que hacerle el ICP. Y si te sale bajo, le puedes hacer después de que se vaya de alta. O sea, una vez que ya esté estabilizado el paciente, ya le puedes programar de manera ambulatoria la intervención coronaria percutánea. Entonces, para eso nos ayudan muchas veces los scores en la evaluación del paciente, ¿sí? Entonces, no se olviden que lo básico, entonces, por ejemplo, si ustedes están en el serum, ¿sí? Y les viene un paciente con un dolor francamente con características anginosas, ¿sí? ¿Qué haría? Un paciente, sí, aparte de referirlo, obviamente, lo tiene que referir en una, ¿sí? En una. Y es un dolor francamente anginoso. Obviamente no van a tener electrocardiograma en sus centros médicos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Referirlo, calmarle el dolor, ¿sí? Con opioides, si es que tienes, darle un nitrato, si es que no tiene algún factor de riesgo y su presión está bien, y darle la carga de aspirina y clopidogrel, los 300 de aspirina y 300 de clopidogrel, hasta que pueda llegar al ICP más cercano, ¿sí? Que en el caso de toda Arequipa región, es obviamente Arequipa ciudad, ¿no? El único sitio donde tenemos ICP, no hay ninguna provincia de Arequipa que tenga ICP, entonces, y tampoco no hay ninguna provincia en Arequipa que tenga trombolisis. Entonces, sí o sí tienen que venir acá a Arequipa a referir. Ahora, si tú estás en una posta, no, en un hospital, que sí ya tienes todo, ¿no? Y te llega a las 3 de la mañana un paciente con dolor anginoso, ¿qué es lo que hay que hacer? Su EKG y pedir sus troponinas, ¿sí? Y si salen positivos, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacerle? Si es que es un IMST no elevado, ¿qué haría? No elevado. ¿Ah? Anticoagulación y doble antiagregante planetario, ¿sí? Anticoagulación y doble terapia. Pero si es un IMST elevado, PCI, ¿sí? Ya no te dicen, no tenemos esto en el honorio. ¿Qué haces? Fibrinolisis, hay que buscar el Alteplas. Y si no, darle al paciente la receta para que se vaya a buscar y a comprarlo lo antes posible. Porque ¿cuánto tiempo tiene? 3 horas. Idealmente 3 horas desde que empezó el dolor. ¿Le podemos dar después hasta 12 horas? Sí. Pero digamos que la posibilidad de que restituyas la circulación va bajando a medida que va pasando más el tiempo. ¿Sí? Entonces, en esto se tiene que actuar rapidísimo. Muy bien, ¿preguntas? ¿Ninguna? Me estaba olvidando de eso, ¿ves? Es algo también obligatorio a todos los pacientes, y ese punto se me había olvidado. Es obligatorio que a todos los pacientes le demos fármacos que en realidad disminuyen la cantidad de lípidos, pero no lo damos con esa finalidad. Si no se da con la finalidad, se le da estatinas para estabilizar la placa. Tenemos esa placa que se ha roto, tengo que estabilizar, o sea, tengo que echarle cemento, ¿ya? ¿Y cómo le echo cemento a esa placa? Estatinas, ¿sí? Y se tienen que dar a dosis de alta intensidad las estatinas, ¿ya? ¿Y cuál es la dosis de alta intensidad de estatinas? Es atorvastatina de entre 40 a 80 miligramos. Atorvastatina entre 40 a 80 miligramos al día, eso se le da en ese momento junto con todo lo demás, es una suma de un montón de pastillas que se le da al paciente infartado. O se puede dar rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos, ¿sí? Rosuvastatina se da la mitad de dosis que atorvastatina, ¿ya? Rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos. También hay algo particular con estatinas. Se recomienda que continúen también de manera permanente como prevención secundaria. Entonces, como prevención secundaria, el paciente se iría con aspirina y atorvastatina habitualmente de por vida, ¿sí? No con la finalidad de bajar los lípidos, ojo, sino con la finalidad de mantener esa placa estable y que no se vuelva a romper. Si las estatinas estabilizan placa, ¿por qué todo el mundo no toma estatinas? Porque tiene muchos efectos adversos, ¿sí? El principal de ellos es el dolor muscular que provoca por el daño
en las fibras musculares, sobre todo en ancianos. Y sobre todo dosis altas, ¿no? Que es la que se utiliza para infarto agudo miocardio, para estabilizar placas. Entonces es otra parte muy importante también del tratamiento de las estatinas. Y ya, hay otra característica, de repente les preguntan esto. Si tienes un paciente con doble antiagregación plaquetaria, ¿sí? Que debe durar un año hipotéticamente. Si tu paciente está con anticoagulación, al mismo tiempo se recomienda reducir la antiagregación doble a menos de 6 meses. ¿Sí? Si es que tu paciente está con anticoagulación, porque aumentamos mucho el riesgo de sangrado. ¿Sí? Y en el caso de que el paciente tenga que irse de alta con anticoagulación, se recomiendan los ACOTs, los anticoagulantes orales directos, a no ser que haya alguna contraindicación para su uso, ¿no? como el caso clínico, ¿sí? Que el síndrome trifosfolipídico no se recomiendan utilizar ACOTs, sino se recomiendan utilizar warfarina, ¿sí? Al igual si tu paciente tiene una prótesis valvular mecánica, no se recomienda ACOT, se recomienda warfarina. Entonces, si tienes un paciente infartado y con válvula, warfarina es el anticoagulante que hay que utilizar, ¿sí? Pero en el manejo agudo del infarto se prefiere, no se da por vía del ojo. O sea, si te ponen que en un paciente en un episodio agudo de un IMA le voy a utilizar apixaban, no. Tiene que ser o heparina no fraccionada, o enoxaparina, o fondaparinux, cualquiera de los tres, ¿ya? ¿Cuál de ellos se prefiere? El más eficaz es la heparina no fraccionada, ¿sí? Hay muy pocas indicaciones. Por ejemplo, dicen que pacientes para PSI sería un poquito mejor fondaparinux. En pacientes que han ido a PSI, un poquito mejor fondaparinux que los otros, ¿sí? Pero digamos el más eficaz, y de hecho cuando no existía trombolisis y tampoco existía PSI, o bueno, sí existía pero no se podía hacer, se utilizaba heparina no fraccionada para tratar los infartos, ¿sí? Por vía endovenosa. Eso era, digamos, el tratamiento, tanto para los de ST elevado como para los de ST no elevado. Entonces, ¿cuál era el problema con la mayoría de estos pacientes? ¿O qué es lo que trato de evitar? Uno, que se muera, ¿no? Y dos, ¿en qué puede terminar un infarto que sobrevive? Insuficiencia cardíaca. Es prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca, porque todo ese segmento del corazón que se ha muerto prácticamente, ¿sí? Ya no va a volver a contraerse ni relajarse. Entonces la FEBI se va a afectar, ¿no? Y eso te va a llevar a una insuficiencia cardíaca, que es peor mientras más grande sea el infarto. Entonces nuestro trabajo es hacer que se reduzca al máximo la zona afectada, ¿ya? Ahí hay algo que también no les he mencionado, pero sí sería importante que lo repasen para el examen, ¿no? Es ver las derivadas afectadas de acuerdo a qué parte del corazón está afectada, ¿sí? Eso también repasen. Eso sí tienen que saber, porque eso de hecho les van a preguntar alguna vez en alguno de estos exámenes. Eso siempre viene, ¿sí? Entonces, hay que repasar cuándo es cara inferior, cuándo es cara lateral, cuándo es cara anteroseptal, cuándo es cara posterior, ¿sí? Dependiendo de qué segmento está afectado. Y ya cuando hagan residencia, ya se pone un poco más complejo. Ya no solamente te van a preguntar así, sino te van a poner, por ejemplo, paciente que tiene segmento ST elevado en B1, B2, B3, B4, B5, B6, D2, D3 y ABF. ¿Qué arteria está obstruida? ¿Ya? Entonces eso ya es para residencia y es un poco más complejo. Pero para ustedes es que digan, por ejemplo, sé que 2, 3 y ABF es cara inferior. ¿Ya? Eso, por ejemplo. Ese es el nivel de ustedes. Y ya cuando terminen es que sepan también qué arteria es la que está afectada simplemente viendo un EKG.
¿Qué más? Creo que nada más. Hasta la próxima semana tenemos práctica todavía. No es el examen. Pero el examen solo va a venir hasta la de hoy, nada más. O sea, la práctica que vamos a hacer la próxima semana previa al examen no va a venir al examen por si acaso. ¿Ya? No va a venir al examen. El examen va a salir solamente de la práctica hasta la práctica de hoy. Y es hasta hoy la que deben de estudiar. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana.